Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión número 15 o la clase número 15 del curso de estudios de impacto ambiental. Es un gusto estar nuevamente por acá y estar casi culminando el curso. Son 16 sesiones, de las cuales esta es la número 15. Estamos muy cerca ya de terminar el curso y pues este día está dedicado algunos puntos específicos dentro de lo que dentro de lo que son los términos de referencia. Imagino que ustedes ya han revisado más minuciosamente los términos de referencia con la finalidad de poder aprender cuáles son los pasos siguientes para elaborar un estudio de impacto ambiental. Entonces notarán ustedes que hay una gran cantidad de requisitos, los cuales debemos cumplir para poder ingresar este instrumento al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, sean sus delegaciones o en la central, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de proyecto que estemos elaborando, así va a ser también el documento y los requisitos que se necesiten para poder ingresar. Recuerden cumplir con todos los requisitos que se les solicita y con los formatos también que el mismo Ministerio de Ambiente requiere, digamos, en cuanto a los tamaños, digamos, de formatos, el tipo de hoja. No es cualquier tamaño el que nosotros deseemos ingresar, ¿verdad? Sino que hay requisitos que debemos de considerar. Entonces, bienvenidos una vez más. Vamos a ir ya avanzando en los contenidos para este día. Vamos a compartir la pantalla para empezar con los temas para la jornada número 15. Muy bien, dentro entonces de lo que es la temática, digamos, para este día, vamos a estar trabajando en la sesión número 15, de acuerdo a nuestro programa del curso, que es la descripción del proyecto, la ubicación geográfica, la justificación técnica, áreas, actividades, equipo y maquinaria a utilizar, y la elaboración de los incisos correspondientes, inciso 5 de los términos de referencia. Entonces, para ello, les pido por favor de que tengan a la mano sus términos de referencia, que abran ese documento que les envié ya hace varios días y que juntos podamos ir eh, revisando, digamos, qué es lo que se nos solicita en la guía de los términos de referencia. Recuérdense que en ese enlace hay 6 documentos. Está la carátula, está el edicto, está el estudio hidrogeológico, está la participación pública, los requisitos y al final pues la guía de los términos de referencia que el Ministerio de Ambiente pues ya nos tiene ahí en su página base. Repito nuevamente, si alguno no tiene el enlace en el cual hemos estado descargando documentos, envíeme un correo institucional y puede indicar en el asunto que es de Plan Sábado para que yo pueda enviarle el enlace si todavía no tiene la información de lo que hemos estado hablando. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a esta jornada. Ahí ya les coloqué la parte de, de lo que vamos a hablar, la descripción del proyecto, la ubicación geográfica, la justificación técnica, todos estos conceptos que vamos a ir desarrollando en este momento, ¿verdad? Bien, entonces, por favor, tengan a la mano sus términos de referencia para que nosotros podamos ir avanzando en el contenido. Y vamos a ir a la parte 5. Ahí nos vamos a ir desarrollando. Y vamos a ir revisando cada uno de los puntos. Y desde el primero, que es la descripción del proyecto, ¿verdad? Y luego, pues, la ubicación geográfica y todos estos temas de interés en el estudio de impacto ambiental.
Muy bien. Espero que todos me puedan ir siguiendo por ahí. Muy bien, entonces vamos a ir a la primera parte. Esta primera parte se llama descripción del proyecto. Yo creo que la mayoría de nosotros pues ya tenemos esa capacidad de poder hacer una descripción general del proyecto que se va a llevar a cabo. Entonces, para eso, pues en los términos de referencia, en el punto 5, nos habla sobre la descripción del proyecto. Y la primera parte que solicita el Ministerio de Ambiente es una síntesis general del proyecto, que incluye una breve descripción del proyecto. Eso es lo que incluye ahí, digamos, dentro de, de los temas, ¿verdad? Entonces, el primer punto a desarrollar es la descripción del proyecto. Y antes de entrarle, digamos, a lo que es la ubicación geográfica, vamos a dejarlo por acá. También, entonces, dentro de los requisitos, digamos, o de los términos de referencia del Ministerio de Ambiente, pues nos solicitan síntesis general del proyecto. Eso es lo primerito que se nos solicita, una síntesis general del proyecto. Esa es la primera parte que debemos de cumplir con lo que es la descripción general o una síntesis, la descripción del proyecto. La primera parte es una síntesis general del proyecto. Entonces, de acuerdo a los términos de referencia que ustedes ya tienen ahí abiertos, me imagino, se incluye una breve descripción del proyecto. Entonces, en este punto, nosotros tenemos que hacer una breve descripción del proyecto, ¿verdad? Ya que cada proyecto pues tiene ciertos aspectos que lo hacen único, ¿verdad? Y pues al mismo tiempo también lo hacen parecido a otros, ¿verdad? Cuando se refiere a un proyecto, por ejemplo, de obra civil, lo que se debe considerar es que eh, es de qué tipo de edificación se está hablando, ¿verdad? Cuando hablamos de una obra civil, ¿verdad? En este caso, pues, por ejemplo, podríamos tratar el ejemplo de un edificio de tipo residencial, ¿verdad? Donde tenemos apartamentos que estará ubicado en cierta ciudad, ¿verdad? En cierta área, ¿verdad? Y a continuación, pues, hacemos una breve descripción del proyecto, ya sea que, eh, como les digo, el proyecto pueda ser de índole civil o ambiental, o de cualquier otro tipo, ¿va? Pero en este caso nos estamos refiriendo a estudios de impacto ambiental. Entonces, tenemos que hacer una descripción del proyecto. Y como les indiqué al principio, a cada proyecto tiene ciertos aspectos que lo hacen único. Entonces, aunque, digamos, se tengan varios proyectos del mismo tipo, ¿verdad? Del mismo tipo, pero hay ciertos aspectos que hacen único el proyecto, sea por ubicación, sea por área en donde se encuentra el proyecto, algún cambio, digamos, que se tenga, que sea muy parecido a otro, pero que sea un cambio significativo, entonces eso lo hace único. Entonces, por eso, en la síntesis general del proyecto, debemos hacer esa descripción, o ese resumen, digamos, de nuestro proyecto que estamos ingresando, digamos, al Ministerio de Ambiente. Entonces, dentro de la descripción del proyecto, hay que hacer una síntesis, ¿verdad? Hay que describir en forma general todo el proyecto para que se tenga una idea la persona que va a revisar, ¿verdad? Nuestro proyecto, de a qué se va a enfrentar, ¿verdad? Porque primero hay que leer ese resumen, ¿verdad? Entonces, se necesita que nosotros seamos minuciosos, digamos, en esta síntesis, de hacer una descripción que sea capaz, digamos, el lector de entender el, el proyecto que vamos nosotros a ingresar, y que nosotros podamos
no tengamos ningún problema, digamos, a la hora del desarrollo del proyecto. Entonces, esto es lo que es en realidad, digamos, la descripción general, algo que nosotros debemos de reducir, digamos, nuestro proyecto a máximo a un párrafo o 2 párrafos, ¿verdad? Se recomienda en algunas bibliografías relacionadas acerca de la generación de proyectos de cualquier tipo. Entonces, en la síntesis, nosotros debemos de resumirla al menos a una página, ¿verdad? Una página que incluye al menos 2 párrafos. Y en general, debemos de describir la idea que se pretende realizar, ¿verdad? Eso es, digamos, en cuestión de redacción, muchas veces uno hace, digamos, varios de estos proyectos durante el desarrollo de la vida laboral, y un error que comete uno es que al hacer la descripción del proyecto uno copia, digamos, digamos, la descripción del proyecto anterior. Sin embargo, es necesario que los redactemos porque cada proyecto es único y no es un gran documento que se solicita en este tema de la síntesis, ¿verdad? Sino es una síntesis general del proyecto. Entonces, debemos de hacerlo de forma reducida, ¿verdad? Y debe describir en sí la idea general que se pretende realizar, digamos, en esta sección, una síntesis general. Bien, luego entonces viene algo a lo cual pues nosotros tenemos una idea más general de lo que hay que realizar, como es la ubicación geográfica. Entonces, en la descripción del proyecto y también en la cuestión de los términos de referencia, en el punto 5.2 viene lo que es la ubicación geográfica y área de influencia del proyecto. Entonces, acompáñenme ahí a esa sección. Estoy en la página número 1 de 8. En el punto 5, la descripción del proyecto. Y en el punto 5.2 dice ubicación geográfica y área de influencia del proyecto. Voy a dejar aquí el título y me voy a ir al documento de los términos de referencia por si alguien no los tiene todavía. Entonces, el siguiente punto es la ubicación geográfica y área de influencia del proyecto. Y área de influencia del proyecto. Todo esto va incluido en lo que es la descripción del proyecto. Muy bien. Ahí tenemos entonces este segundo punto. Síntesis general, ya sabemos que es algo condensado, y en este caso pues vamos a la ubicación geográfica. Muy bien, entonces en la descripción, voy a salir un momentito de aquí de lo que es la pantalla, y voy a ir a compartirles el documento por si alguien no lo tiene a la mano. Vamos a ver los términos de referencia. Por acá está. Entonces, en este segundo punto, en el punto 5.2, en este caso dice categoría de proyecto. Entonces, para categorías A y B1, ustedes ya saben qué tipos de proyectos hay en estas categorías. Ustedes pueden responderse si son categorías de bajo impacto ambiental, de mediano o de alto impacto. Yo no les voy a decir ahorita porque en este punto ustedes ya están en la capacidad de poder indicar en qué categoría están estos proyectos. Entonces, en este punto dice ubicación geográfica y área de influencia del proyecto. Aquí, en esta parte donde nos da el aspecto a considerar, dice entonces presentar plano de localización, doble oficio y plano de ubicación del terreno donde se desarrolla el proyecto.
identificando sus colindancias de manera que se pueda acceder al proyecto cuando se realice la inspección. Incluir una parte de la hoja cartográfica del área de influencia directa, IDEA, área de influencia directa del mismo, con sus respectivas coordenadas. Mire, viene en formato UTM. No, si aquí la instrucción está diciendo que las coordenadas deben ir en UTM, ustedes colóquenlas en UTM, ¿no? Porque algunas veces trabajamos coordenadas GTM, pero aquí el requisito es una coordenada UTM, a menos de que cambiara este requisito, se colocaría en GTM, pero en forma general las debemos colocar en coordenadas UTM, Universal Transversal Method. Bien, sigamos entonces. Esta es la parte entonces donde hacemos una descripción de la ubicación del proyecto. Regularmente aquí hacemos una macro localización y hacemos una micro localización de nuestro proyecto, ¿verdad? Lo hacemos a nivel departamental y luego pues vamos bajando hasta llegar a la ubicación geográfica más exacta para que el inspector pueda llegar directamente al área del proyecto. Algunas veces se nos solicita una fotografía satelital enmarcada, donde nosotros podamos describir, digamos, exactamente cómo es el área del proyecto, ¿verdad? Porque algunas veces cuando se llega en algunas comunidades, pues no hay nomenclatura como hay en las ciudades, ¿verdad? No tenemos, digamos, por ejemplo, tercera calle 15-25, zona 3, por ejemplo, no sé, una dirección inventada ahorita. No hay nomenclatura como tal, ¿verdad? Entonces, por eso es que se solicita, digamos, una ubicación geográfica y el área de influencia del proyecto. Entonces, esta es la segunda parte, digamos, que tenemos que considerar luego de haber hecho la síntesis general del proyecto. Esta, entonces, debe ir redactada en forma de idea general, ¿va? En forma de resumen, ¿no? Entonces, acuérdense que primero la síntesis no debe ser muy amplia, porque al final es un resumen o una síntesis de algo más grande, ¿verdad? Solamente debe describir, digamos, la idea general que se tiene del proyecto. También vamos a ver, dentro de lo que es la ubicación geográfica, vamos a ir haciendo la localización de nuestro proyecto, ¿verdad? Solo déjenme hacer algo aquí. Quiero presentarles un plano de localización. Vamos a ir viendo, digamos, cómo debemos elaborarlo. Regularmente a esta altura nosotros ya manejamos algún sistema de información geográfica, sea gratuito o sea de paga, pero digamos ya manejamos algún software que nos permita hacer una macrolocalización y una microlocalización. Regularmente pues usamos programas GIS, ¿verdad? Que digamos uno que ha estado muy de moda y que es gratis y nosotros podemos capacitarnos bastante en es el QGIS o el Quantum GIS, ¿verdad? Este nos permite pues hacer este tipo de mapas, ¿va? Para ubicación geográfica. Ahora, si ustedes ya manejan otro programa de información geográfica, pues también, ¿verdad? No es que tengamos que hacerlo en uno solo, ¿verdad? Sino podemos utilizar cualquier tipo de programa y que nos permita hacer una ubicación geográfica más profesional, no tan sencilla, ¿verdad? Sino que contenga pues datos como las colindancias, que son bien importantes, y saber quién es el vecino, ¿verdad? Quién está ahí
a la par del proyecto, porque ellos van a ser los directamente afectados, ya sea de forma positiva o de forma negativa, del proyecto que se vaya a llevar a cabo. Entonces, una vez más, recordando aquí, dentro de lo que es la ubicación geográfica, lo primero que debemos hacer es presentar un plano de localización. Y de una vez me están solicitando lo que es un formato doble oficio. Ahí dice formato doble oficio, entonces deben ustedes obedecer el tamaño del papel que se está solicitando, ya que si lo llevamos en formato A1, nos lo van a rechazar. Entonces, por favor, tienen que enviar ustedes lo que es un formato doble oficio. Algunas veces algunas delegaciones pues lo han solicitado en tamaño carta, ¿va? Entonces, tenemos que considerar. La ley dice el plano debe ir en doble oficio, entonces podemos nosotros llevarlo en doble oficio, teniendo el cuidado, digamos, del doblez que llevan estos planos, ¿verdad? Bien, entonces, esto es lo que es los planos, digamos, que se necesitan, ¿verdad? Un plano de ubicación y un plano de localización, ¿verdad? Los planos topográficos, digamos, contemplan regularmente un plano de ubicación y también un plano de localización, ¿verdad? Y estos pues proporcionan información acerca de la ubicación física, digamos, de la construcción o del proyecto que se esté llevando a cabo, ¿va? No solo al terreno, digamos, o a la finca o a la parcela donde se piensa trabajar, ¿va? Sino a la situación general, digamos, dentro de un amplio entorno que va a facilitar la localización del área de trabajo, ¿verdad? Entonces, esta información, digamos, puede estar contenida en un solo gráfico o algunas veces puede ser contenida en dos gráficos, ¿verdad? Que sean distintos. Y dependiendo de la escala en la que estén representados y el grado de explicación que regularmente uno proporciona, ¿no? Entonces, como les digo, puede ser un solo gráfico o pueden ser dos gráficos. A veces hacemos dos gráficos haciendo una macro localización que puede ser departamental y una micro localización que es donde nos enfocamos directamente al área de influencia, ¿no? Y hablando de las escalas, digamos, en este tipo de planos van a depender del tamaño del terreno, o sea, el tamaño de la construcción o del proyecto que se esté trabajando, ya sea un área urbana, un área interurbana o un área rural, y que permita, digamos, una fácil identificación del lugar. Regularmente las escalas más utilizadas para estos planos es 1:50, 1:750, 1:1000, ¿verdad? Podrían ser algunos ejemplos de escala, ¿verdad? A veces no tenemos mucha experiencia en las escalas porque no somos dibujantes. Sin embargo, ya hemos llevado más de algún curso de topografía, por ejemplo, y entonces o de dibujo, y hemos tenido que aprender eh, las cuestiones de las escalas, ¿verdad? Entonces, les animo ahí a que puedan interesarse un poco en la cuestión de las escalas para poder representar, digamos, el plano de ubicación y el plano de localización. Bueno, entonces, aquí ya vamos en este punto, la descripción del proyecto, la ubicación geográfica, ya hablamos un poquito de lo que es la macrolocalización y la microlocalización, ¿verdad? Entonces, solo para ir aterrizando un poquito, el plano de localización nos va a mostrar la ubicación, ¿verdad? En dónde se ubica la finca o el lote o el área de influencia del proyecto, ¿verdad? Con las vías principales, con los lugares públicos que sean más notorios, ¿verdad? Que puedan servir como referencia, ¿verdad? Como avenidas, calles, plazas, mercados, ¿verdad? Y debe estar orientado.
es decir, debe tener el norte, ¿verdad? Nos debe indicar dónde se encuentra el norte para que también el inspector pues se ubique, ¿verdad? Y las escalas, como les digo, depende, ¿verdad? Depende del área del proyecto. Y el plano de ubicación, pues el plano de ubicación permite, valga la redundancia, ubicar exactamente la edificación, ¿verdad? O la finca o el terreno. Este nos da información sobre en dónde se encuentra ubicado exactamente la finca, ¿verdad? Sus medidas perimétricas, su ubicación respecto de la calle, los detalles de las vías cercanas. Debe indicarnos, digamos, las medidas, las escalas que suelen ser entre, por ejemplo, 1 a 200 o 1 a 2000, la más utilizada, digamos, en este caso para edificaciones, para viviendas, es de 1 a 500. Entonces, ustedes pueden, deben incluir, digamos, dentro de esto, pues la localización de su proyecto. Entonces, por favor, tomarlo en cuenta y en este caso, pues es más para saber en dónde se encuentra el, el proyecto o el área de influencia del proyecto, ¿verdad? Bueno, entonces al final, pues, para terminar este punto, en la localización de un proyecto, pues se presentan al menos dos etapas, ¿verdad? La macrolocalización, que la macrolocalización debe determinar, digamos, en qué lugar del país se encuentra, digamos, el proyecto, ¿verdad? En qué departamento, en qué municipio, ¿verdad? Y la microlocalización, pues ya consiste en determinar en qué lugar de la ciudad seleccionada o del departamento seleccionado, pues está la ubicación del más general del proyecto, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo la información y pues un ejemplo, digamos, de la macrolocalización no es de nuestro país, pero les voy a colocar un ejemplo de este caso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una macrolocalización. Aquí entonces, en este caso, pues, eh, digamos, se tiene remarcado, digamos, del mapa general, se tiene ubicado, digamos, un lugar específico, ¿va? Pero esta es como una macro localización porque no nos dice o no nos indica, digamos, en dónde se va a encontrar el proyecto. Ahora, de esta macro localización, pues podemos extraer de este mismo, ya generalizando este planito acá, podemos ubicar en qué, digamos, ciudad se va a encontrar el proyecto. Entonces aquí vamos, si se dan cuenta, vamos de lo macro a lo micro, ¿verdad? Aunque aquí todavía está bastante general, ¿verdad? Entonces podemos ir nosotros haciendo la disminución hasta poder localizar de forma adecuada nuestro proyecto, ¿verdad? Ese sería como un ejemplo de la macro y de la micro localización. Muy bien, vamos al siguiente punto entonces de interés, en este caso, es la justificación técnica. Bien, nosotros ya sabemos qué son las justificaciones, ¿verdad? Eh, hablando, digamos, de temas de investigación, la, voy a tomar una expresión del doctor Hernández Sampieri, cuando nos habla de la justificación, ¿verdad? Del, del proyecto de investigación. Bien. Voy a mencionarles entonces un componente, digamos, de lo que es la justificación dentro de un tema de investigación. Bien. Bueno. Regularmente a los que estudiamos ingeniería, regularmente nos gusta
utilizar el enfoque cuantitativo de investigación, ¿verdad? Regularmente, pues, nos gusta que todo lo que hagamos tenga resultado en números, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos más enfocados a lo que es la ruta cuantitativa, no tanto al enfoque cualitativo de investigación, sino nos vamos más enfocados a lo cuantitativo. Entonces, para esto, pues vamos a incluir aquí el tema de la justificación técnica. Vamos a colocar por acá justificación técnica. Bueno, entonces, de forma general, ¿verdad? Porque ya me imagino que ya hemos pasado por ahí más de algún curso de investigación y entonces digamos, la justificación, cuando nosotros estamos haciendo nuestra tesis de investigación o algún punto de interés dentro del trabajo de tesis, se encuentra lo que es la justificación de nuestro estudio. Y cuando nosotros hacemos esta parte, digamos, de la justificación, entonces nosotros escribimos, digamos, o justificamos para qué va a ser nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es justificar, es como probar algo con razones convincentes, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Que queremos probar algo con razones convincentes, con testigos o con documentos, ¿verdad? Eh, entonces, eso es, digamos, lo que es justificar, ¿verdad? Probar algo con razones convincentes. Entonces, nosotros, dentro de la justificación técnica, debemos hacer esa comprobación con algo convincente, ¿verdad? Una justificación de nuestro documento. Muy bien, permítame, vamos a sacar por acá la, vamos a ver, la ubicación del proyecto, ya estamos. Bueno, entonces solo para ir finalizando esta parte solo tenía por aquí un dato extra que no se los di, pero dentro de lo que son la ubicación del proyecto, disculpen que retroceda un poquito, eh, recuérdense que los datos importantes deben ir en coordenadas UTM, ¿verdad? Coordenadas geográficas y también deben indicar, digamos, la latitud y la longitud en grados, minutos y segundos en coordenadas UTM, ¿verdad? Hablando de las colindancias del área donde se ubica el proyecto, digamos, si fuera la hidroeléctrica que estuvimos trabajando, debemos de, digamos, regularmente estas se encuentran en áreas montañosas, nos debemos ubicar la finca, digamos, las colindancias de todos los elementos del proyecto, ¿verdad? El norte, la ubicación, eso es muy importante, dónde queda el norte. Al norte colinda con tal finca, al sur colinda con tal finca, al oriente con esta, al poniente con la otra, ¿verdad? Entonces, eh, indicaciones, digamos, de las áreas que existen dentro de la finca, ¿verdad? Como las áreas de cultivo de café, las áreas sin uso, las áreas boscosas, las áreas con caminos existentes, ¿verdad? Entonces, solo para terminar, digamos, lo que era la ubicación geográfica. Ahora, entonces, dentro de la ubicación técnica del proyecto, eh, digamos, voy a colocarles un ejemplo de lo que es la hidroeléctrica que estuvimos eh, trabajando la semana pasada y voy a colocarles un caso, el caso de la hidroeléctrica. Entonces voy a mencionarles la justificación técnica de la hidroeléctrica para que tengamos un ejemplo de cómo debemos hacer más o menos la justificación, que no es una parte grande del documento, ¿va? Bien, entonces veamos esta justificación que contiene el documento de la hidroeléctrica.
Muy bien. Vamos a ver este caso. Ya definimos lo que es justificar y ahora vamos a ver esta descripción. Muy bien, dice justificación técnica del proyecto, obra, industria o actividad y sus alternativas. Y dice, tomando en cuenta que es una necesidad básica que todos los lugares, aldeas, cantones, municipios y departamentos de todo el país cuenten con la infraestructura y servicios adecuados para su vida cotidiana y ya que el servicio de energía eléctrica es indispensable en las actividades de habitaciones, comerciales, industriales de todos los habitantes del país, es de necesidad nacional, tal como lo dispone la Constitución Política de la República de Guatemala, darle prioridad a proyectos de electrificación y otros que ayuden a mejorar las condiciones de vida que de todos los habitantes del país. Entonces, esa es una justificación técnica, ¿verdad? Una justificación, están haciendo una justificación, digamos, de la necesidad de la construcción de esta hidroeléctrica dentro de un departamento del país. Entonces, si ustedes observan, ahí empieza está justificando, ¿verdad? Que es una necesidad básica en nuestros tiempos, pues, tener energía eléctrica. De otra forma, pues sería muy difícil, digamos, la comunicación y el cohabitar en, en una vivienda, aunque todavía hay lugares sin energía eléctrica y es demostrable que se puede vivir sin ella, pues muchos de los servicios con los que contamos no se podrían tener, ¿verdad? Como la telefonía, como la iluminación, como la potencia, ¿verdad? Pues serían muy difíciles. Entonces, en este caso, pues se hace una justificación de este tipo. Este es un ejemplo, digamos, de una justificación, en este caso muy específica de lo que es un servicio técnico, ¿no? Entonces, esta es la justificación técnica, ¿no? Muy bien, vamos a ver eh, qué otra parte podemos tener por acá. Dentro entonces de la justificación técnica, pues también hay que incluir un poquito de lo que son las partes de las leyes, ¿verdad? En este caso, ustedes vieron que se tiene incluida, digamos, la Constitución Política de la República como parte, digamos, esencial de, de lo que es la ley, digamos, para hacerla cumplir, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de justificaciones, pero en este tipo se está indicando, digamos, una justificación técnica, ¿verdad? Porque los proyectos, eh, digamos, podríamos decir que suponen un riesgo para cualquier empresa, ¿verdad? Y ya que estas empresas pues arriesgan sus recursos técnicos y económicos para tratar, digamos, de sacar el proyecto hacia adelante sin tener garantía de éxito. Por este motivo, digamos, la financiación de los proyectos es muy importante para cualquier empresa privada, ya que digamos que en la mayoría de los casos, pues no habrá digamos, un cliente que ponga el capital para el proyecto. Es por eso que para ayudas, para la financiación, digamos, de estos proyectos, suelen haber subvenciones, ¿verdad? Hay otras ayudas como deducciones fiscales, para motivar, digamos, a la empresa privada a involucrarse en proyectos de este tipo. Entonces, para eso, entonces, debemos hacer una justificación técnica que a quien se le vaya a presentar el proyecto para poder, digamos, financiarlo, pues se anime a hacerlo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos al siguiente punto que nos queda de esta jornada, que es eh, áreas, actividades, equipo, maquinaria, taller. Esto creo que no es eh, tan importante colocarlo, explicarlo, aunque ustedes ya deben conocer el equipo y la maquinaria a utilizar dentro del proyecto que se vaya a llevar a cabo. Si el proyecto, por ejemplo, es un área, va a ser en un área
como el centro histórico, por ejemplo, de los diferentes lugares de Guatemala. Entonces hay que tener cuidado de la maquinaria que se va a utilizar y hay que hacer una descripción de la maquinaria. Por ejemplo, acá en Quetzaltenango, por tener un área, las calles muy angostas y el centro histórico bastante compacto, entonces se tiene que digamos que no se puede introducir cualquier maquinaria para poder realizar trabajos. Por ejemplo, si son áreas donde se va a reparar una calle, no se pueden usar vibradoras, máximo bailarinas si se pueden utilizar, pero vibradoras mecanizadas no se pueden utilizar debido al movimiento que causan estos equipos, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado con el equipo que se vaya a describir en el proyecto, ya que los supervisores pues tendrán ese cuidado de ver si la maquinaria que se va a utilizar es adecuada para el área de influencia del proyecto. Entonces hay que tener un poco de cuidado con ese punto, ¿verdad? Que parecería simple, pero es muy importante para el trabajo que se va a desarrollar. Bien, y entonces, pues, culminando ya esta penúltima clase con lo que son los términos de referencia, regresamos entonces a nuestro documento y voy a compartirles entonces al finalizar estos incisos. Vamos a ver los términos de referencia. Aquí estamos. Bien, entonces ya tenemos la justificación técnica del proyecto. Aquí dice derivación y descripción de la alternativa preferida y de otras alternativas que fueron contempladas como parte del proyecto o componentes del mismo. La alternativa debe plantearse a nivel de solución, o sea, una alternativa estratégica del proyecto o de la actividad, de la implementación a nivel de proyecto debe realizarse en función de la descripción del asunto o problema de que será tratado. El análisis de las causas del problema. Aquí una vez nos dicen desde este inciso A cómo debemos nosotros generar nuestra justificación técnica. Y luego pues ustedes sigan aquí en los puntos, en el 5.5, punto 6 en adelante, área estimada del proyecto, definir físicamente el área del proyecto, obra, industria, especificando en el área en metros cuadrados o en kilómetros cuadrados. Actividades a realizar en cada fase. Dice listar las principales actividades que se llevarán a cabo en la construcción, operación y abandono del proyecto. Indicar el tiempo de ejecución de las mismas, o sea que debemos de llevar un cronograma de actividades. Flujograma de actividades. Elaborar un flujograma con todas las actividades a realizar en cada una de las fases del proyecto. Bien, creo que por ahí nos vamos a quedar este día. Les invito a que ustedes puedan hacer un recorrido más sobre los puntos del punto 5 hasta culminar lo que sería vamos a ver, tenemos hasta aquí, hasta el 5.10, ¿verdad? Que es la concordancia con el plan de uso de suelo. Bien, entonces después ya hablaremos en la siguiente clase del desarrollo del marco legal. Entonces, eso es todo por este día, estimados muchachos. Espero que esto les sirva para poder elaborar sus instrumentos ambientales. Y si Dios nos lo permite, nos presentaremos en la última clase el día sábado de la próxima semana. Hasta pronto y que tengan una buena jornada de trabajo.